Cuando emigramos comenzamos un proceso de supervivencia. Dejamos atrás lo que fuimos. El tiempo para reconectar con nuestra esencia puede tardar. Yo no diría tiempo, sino más bien tempo, que es el ritmo que determina cuándo es momento de comenzar. Es cuando la emoción conecta con el corazón. Y es allí, en ese momento, que tú dices, sí, es ahora. Es como si todo empezara a tener sentido, como si las piezas del rompecabezas finalmente se encajaran. Todo comienza a sentarse. El día de hoy, en este episodio, voy a tener de entrevistada a Luisana Saturno. A ella la conozco desde hace muchísimo tiempo. Ella es periodista, community manager, actriz. Emigró a los Estados Unidos hace un par de años, más que yo. Trabajamos juntas en la misma compañía de teatro, compartimos escenas juntas y trabajó en un proyecto propio de teatro también. Este episodio es para aquellas personas que tienen alma de artista, aquellas que sienten que con la emigración en algún momento del camino se perdió la creatividad, el talento, la ilusión, ese deseo de continuar con la propia esencia. A través de esta entrevista, de mi invitada, quizás se te puedan despertar las ganas otra vez de volver a comenzar tus propios proyectos. Esto es Rompecabezas Personal. Si te gustó, recuerda darle like, compartirlo, dejar tu comentario, porque esto hace que crezca más la comunidad. Espero que disfrutes esta entrevista. Y quiero decirte que si eres buen conversador, tienes contenido, quieres comercializar tu marca a través del podcast, pero no sabes cómo hacerlo, ya salió mi libro Rompecabezas Personal, igual que este podcast, narrativas que se revelan en torno a la construcción de un podcast, tanto en su formato de tapa blanda como en su formato de tapa dura. Allí te cuento todas las anécdotas, las experiencias vividas en torno a la migración y al podcast como salvación, pero también te doy herramientas para que tú puedas construir tu podcast, la estructura y todo para convertir tus ideas en un proyecto sonoro. Lo puedes conseguir en Amazon. Allí está disponible en sus dos formatos. Hola, Hola. hola. Qué bueno que ya estás aquí, que al fin eres siempre has sido parte de este rompecabezas personal, Un pero eras poquito. sí, siempre. Lo que pasa que eras la que faltabas en las piezas de este rompecabezas, porque casi todos con los que he hecho teatro han estado, ya sea en el podcast auditivo, que al principio fue así, y ahora a través de YouTube, y me alegro y me encanta que podamos conversar de esta nueva faceta que es reveladora, que te conecta con tu esencia nuevamente, esa esencia talentosa de actriz que tienes. Y hace rato conversábamos sobre cuánto tiempo tienes acá en Estados Unidos. Yo lo olvidé, porque es que aquí el tiempo pasa tan rápido, uno no se da ni cuenta. Yo llegué en noviembre del 2023, así que ya van a ser 3 años de que estoy aquí. Siento, siento que es como más tiempo del que realmente, cuando caigo en cuenta de que apenas son 2 años y faltan 8 meses para que sean tres, digo, qué rápido pasa el tiempo. O sea, yo siento que tuviera más tiempo aquí, que tengo más tiempo aquí. Es esa sensación que da el estar aquí. A mí me pasa que yo siento que el tiempo también pasa, es como extraño. Es como que si pasa lento en el trabajo, pero pasa muy rápido en tu vida cotidiana. Pero Sí. también dices, oye, yo creo que yo llegué aquí, ya yo tengo casi 9 años acá en Estados Unidos y no siento que llegué ayer, de verdad no, pero sí siento que hace como, no sé, quizás unos 4 o 5 años llegué. Es la sensación en tiempo,
pero la realidad es que ya tengo 9 años. ¿Cómo Imagínate, podrías casi. tú describir? Sí, ¿verdad? Parece extraño, pero es así. ¿Cómo podrías tú describir ese proceso de transición cuando emigras aquí a los Estados Unidos? ¿Te has adaptado al sistema? ¿Cómo te has adaptado al sistema, mejor dicho? Yo creo que de una manera u otra uno se adapta, porque no te queda otra opción que adaptarte. O sea, eventualmente, si no te adaptas, la única manera de no adaptarte es irte. O sea, mientras estés aquí, la vas remando, como dicen los argentinos. Am, Obviamente muchísimas cosas han sido un gran choque, han sido un gran cambio desde el primer momento. Yo vivo en una ciudad donde el invierno o sea, hoy es 17 de marzo y estamos teniendo una nevada que ¡Wow! ya tú piensas que ya pisas marzo y ya se acabó por lo menos la nieve, quizás queda un poquito de frío, pero dices, bueno, se Sería la acabó la. primavera, ¿no? Que tendría que llegar. Claro, ya marzo es la entrada de la primavera, por ahí el veintitanto de Ujú. marzo ya entra la primavera oficialmente, pero es 17 y está nevando bastante, no está nevando un poquito. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo en el estado donde yo vivo, que todo el mundo coincide que Ohio es impredecible, el clima es impredecible, no sabes si No te, conocen te a vas, Texas, yo creo. también es impredecible. Sí, una locura. Hace Bueno, 3 días teníamos un calor horrible y hoy amaneció a 2 grados. ¿ves? Sí, ese tipo de cosas. Creo que a lo mejor hay una oleada de frío también por ahí, porque imagínate que supe que en Wisconsin también estaba nevando. Entonces, claro, ese primer cambio para uno que viene de un clima, o sea, que lo más distinto que puedes tener en Venezuela son altos picos de calor y de repente un montón de lluvia, pero digamos, es un poquito más fácil planificarse con respecto a esto, porque bueno, son dos tipos de clima. Aquí tienes diferentes, tú no sabes cuándo va a estar súper nevado, o cuándo va a llover un montón, o los vientos fuertes son fuertes. Entonces, bueno, toda esa preparación climática, por supuesto, es uno de los primeros cambios que para mí fue. Y llegué en pleno invierno, yo llegué en noviembre del 2023, estaba entrando el invierno. Y bueno, claro, la primera nevada es lindísima, o sea, ya el segundo año es como, Ah, y ya bueno, ahora estoy, ya no más, no quiero más nieve. qué romanticismo nada, quiero mi calor. Sí, claro, llega un momento que ya extrañas el calor y bueno, también uno empieza a tener otros pensamientos de tipo que cómo me está afectando la falta de vitamina D, porque antes en Venezuela yo tenía vitamina D todo el año y ahora el año pasado por primera vez me compré unas pastillas de vitamina D porque dije, bueno, me voy a tomar esto, no vaya a ser que una deficiencia de vitamina D, ¿sabes? Este tipo de pensamientos que vas teniendo en el proceso de irte adaptando, porque te tienes que adaptar, bueno, estás aquí, hay que echar para adelante. Exacto, así es. Y digamos que todo ese momento de supervivencia, pero eso es supervivencia, adaptarte al clima, al idioma, que tú lo manejas bastante bien. Tú me dices que no, pero yo sé que sí. Sí, soy capaz de entender muy bien, entiendo todo. Al principio fue también un gran impacto, vas haciendo amigos, yo, bueno, soy una persona súper amiguera, yo así no supiera mucho del idioma, me acercaba a quien me pareciera chévere y lo saludaba y hola, ¿cómo estás? No sé qué, y buscaba entablar una conversación, un poco también para uno ir creándose esa comunidad, sobre todo para mí que siendo madre me hacía muchísima falta tener una comunidad, no que solo tuviera amigos. Entonces, ese fue como uno de los principales objetivos y bueno, me tocaba soltar la lengua ahí como pudiera. Ya a 2 años de pues trabajar acá y con las amistades te va soltando mucho más, pero al principio para mí era un montón armar una frase completa en mi cabeza y yo trastabillaba, ¿no? Quizá Y porque siempre todavía. estabas acostumbrada a hablar en español, aunque dominaras el idioma. O sea, dice uno que domina el idioma. Los que manejan el inglés con mucha fluidez dicen, no, es cuando llegan aquí dicen, no, yo realmente no sabía inglés. Igual, tal cual fue lo que me pasó. O sea, siempre con una buena capacidad para entender, se te puede escapar una que otra palabra, pero como yo en términos generales era capaz de entender muy bien, el problema venía y viene todavía en algunos momentos cuando me toca armar una frase larga o contar una historia
ahí es donde te pones a prueba, ese es el aro de fuego, porque dices, bueno, construir todo el tema de, hay temas, por ejemplo, para mí el tema de los tiempos es un poquito difícil, entonces a veces digo cosas en pasado que las quería decir en presente y viceversa, pero bueno, ahí vamos. Ahí se va, sí, sí. Y digamos cuando te das cuenta de todo ese proceso de supervivencia que ya hemos conversado, pero cuando descubres que ya estás lista para regresar a las tablas. No lo descubrí que ya estaba lista, sino hasta el día de, creo que el día que pisé el teatro para el primer ensayo, fue todo un proceso, fue como todas las veces que el teatro ha aparecido en mi vida, siempre ha venido como de una mano amiga o de un ángel o de una forma muy mística, ¿no? Ujú. Es que no tengo otra forma de explicarlo y tú sabes muy bien cómo son esos procesos en los que pareciera que todo se va bailando y se va dando y hay como una orden universal llevándote, Dios diciéndote, mira, aquí está esto, Se va creando como aquí esa está magia, lo que estás destinado a a hacer, tu ¿no? alrededor. Sí, como Sí. aquella frase que dice que el universo conspira para que tú estés en el lugar donde tienes que estar. Me pasó por una amiga que hablábamos de cualquier otro tema, una amiga venezolana que conocí acá, maravillosa, bellísima, y un día me dice, oye, tú haces teatro, tú sabes que yo tengo una amiga, no, yo llevé a mi hijo a una consulta médica porque hay un Ajá. doctor venezolano y este doctor venezolano que trabaja en un hospital de acá tiene una compañía de teatro con su esposa que es puertorriqueña. Este es el nombre de la compañía. Si tú los quieres contactar, mira, aquí está la información. Y yo me quedé con la información y la engaveté, digamos, tipo, no es el momento, más adelante los Ujú. contacto, me queda un poquito lejos de la casa. O sea, como uno, tú sabes, en esa resistencia de huirle al destino. Y en una oportunidad, conversando con mi esposo, me dice, bueno, pero ahí tienes ese número, esa información, ¿por qué no intentas contactarlos a ver si, em, a, a ver qué hay, a ver qué tienen, vamos a ver una obra, vamos a ver. Porque claro, estaba el tema que es teatro en español, que es el único teatro latino del estado de Ohio. Entonces no es poca cosa. Entonces, claro, yo me contacto con ellos a través de Facebook y les pregunto si tienen algún workshop, porque, claro, una tiene formación, yo en mi caso tengo formación de actuación orgánica, tengo formación de impro, y experiencia, pero yo dije, no importa, para entrar en contacto, vamos con el objetivo de la formación y vamos entrando en contacto. Y ellos me respondieron muy rápido y me dijeron, no tenemos workshops, tenemos audiciones abiertas. ¿Quieres venir? Y yo, Ujú. Ahí o empieza el sea, miedo. Ay, está sí. claro, o sea, lo primero que pensé fue que yo tengo 5 años que no me presento, o sea, Es como volver a empezar de alguna manera, ¿verdad? es volver a empezar. Entonces, todo ese proceso de romper esos miedos, bueno, tienes miedo, pero hazlo con miedo. Total que fui, tuve mi audición con ellos, pasé por todo el proceso, no fue una, fueron varias audiciones. Siempre hay alguien, siempre hay como una magia alrededor, ¿no? O sea, por ahí hubo un director que estaba preparando otra pieza, me vio en una de las audiciones y dijo, yo la quiero para mí, O yo sea, que la es quiero así para como, mí. como a uno le cuentan que, ay, te descubrí no sé, en un bar, a los cantantes, te descubrí en un bar. Viene la gente, Eh, algo así, uno cree que puede no ser, pasa, pero sí. pasa, ¿no? Sí pasa. En mi caso pasó en una audición, yo estaba audicionando para otra obra y hubo un director que estaba preparando otra obra en ese momento y él le hizo saber al equipo, yo la quiero a ella para la obra que yo estoy preparando. Entonces me contactan a los días y me dicen, mira, hay una oportunidad en esta obra, vente, vamos a leer, y empiezo como todo este proceso, hasta que, bueno, finalmente ellos me hacen la oferta, y tengo que decirlo igual, al principio yo estaba cerrada, yo dije, esto es muy lejos, el clima, porque cuando me dicen que los ensayos iban a correr durante todo el mes de enero y la mitad del mes de febrero, yo dije, eso es invierno. O sea, las nevadas era manejar 40 minutos para llegar
a los ensayos casi diariamente, eran 5 días a la semana de ensayos. Bueno, todo un planteamiento que para mí fue Que además puede súper ser retador, agotador. Considerar súper. y retador, como tú lo dices, porque considerar que eres mamá, tienes un bebé pequeño, también a quienes no viven acá en Estados Unidos, sino que viven en otros territorios, como por ejemplo quienes ven este podcast están en Venezuela, quizás no saben que las distancias, aunque parezcan cortas, que son de 40 minutos para acá, son eternas, y en condiciones climáticas como la nevada. O sea, hay que tener mucha precaución porque se pueden ocasionar accidentes, en fin, muchas cosas pasan, ¿no? Cuando uno está con ese weather o en ese clima tan intenso. Uno lo piensa. Lo pensé un montón, manejar en nieve no era una opción para mí, por mucho que quería hacer teatro y yo sentía, porque este fue un proceso que viene dándose desde el verano del año pasado, o sea, ya yo en junio estaba casteando. Ujú. Y ya en agosto me hacen la propuesta. Entonces, claro, yo tenía por lo menos 4 meses para prepararme psicológicamente y además para tomar una decisión. Bueno, para tomar la decisión tenía menos tiempo porque evidentemente tenía que firmar un contrato y era... Entonces, bueno, al final tomé el riesgo, no sin tener mil conversaciones con mi pareja, y que lo consulté con la almohada un montón de veces y será que sí. Y bueno, es lindo también y tengo que darle mérito. Mi esposo me decía, vamos, dale, vamos a darle, vamos a ver hasta dónde puedes llegar, vamos a intentarlo. Si cae mucha nieve un día, nos planteamos si tienes que faltar. O sea, tuve la dicha de tener muchísimo apoyo y de poder decir que sí, o sea, tomar el riesgo, porque cuando dije que sí en el momento, dije, es un riesgo que estoy tomando, no sabía, o sea, cuando yo firmé el contrato yo no sabía si yo iba a poder llegar a todos los ensayos por el tema de la nieve. Luego, bueno, te vas enterando que de repente hay otros compañeros que también viven lejos. Recibí, por supuesto, llamadas de los mismos compañeros, mira, quédate tranquila, nosotros siempre que hay un ensayo y hay mucha nieve, uno suspende. Se fueron como abriendo los caminos y se fueron despejando las dudas y finalmente en enero de este año arrancamos y arrancamos con todo. Tuvimos que sortear, por supuesto, varias nevadas, pero cuando me encontré sumergida en el proceso de la construcción del personaje y retomé contacto con todo ese universo maravilloso del teatro y de la creación de un personaje, pues digamos que es como un enamoramiento en el que estás ahí embelesado y como que nada, o sea, las nevadas, todo lo demás, nada de eso estaba pasando. Queda, exacto, queda como, no sé, en un segundo plano. ¿Qué experimentaste al retomar el teatro nuevamente, a regresar a las tablas? Digamos que, ¿qué sensaciones te produjo? ¿Cómo te has sentido con la agrupación? Son varias preguntas en una, ¿no? Pero están entrelazadas también. Todo está conectado, claro. Sí, principalmente voy a empezar por lo de la agrupación. Definitivamente el proceso de construcción del actor es un proceso tan íntimo y tan delicado que quienes te acompañen en este proceso o quienes hagan vida contigo durante ese proceso tienen que ser las personas o unas personas con una energía, digamos, muy específica, capaz de hacer, sabes, de complementarse, de que haya match, de que haya sincronía. Eso es algo que también se va construyendo con el tiempo. En este grupo se da también algo muy especial, que es que todos los actores son de diferentes lugares, ¿no? O sea, tenemos a Mm. alguien de Puerto Rico que nació, sus padres son de Puerto Rico, pero él nació y se crió en Nueva York, por ejemplo. Entonces ya eso es una, una, Un mundo una forma, distinto, o sea, una un forma mundo diferente. súper diferente, sí. Otras personas criadas en Puerto Rico, pero que vinieron acá a cierta edad, cuando eran niños. La dueña de la agrupación también nació y creció en Puerto Rico y eventualmente cuando se convirtió en adulta se vino a vivir para acá, a terminar su carrera, forma su familia con un venezolano, montan esta compañía de teatro, tenemos más puertorriqueños, tenemos personas de República Dominicana, o sea, hay un montón, hay gente de México, entonces, mira el montón de culturas para al final hacer toda esta convergencia, esta sincronicidad en una sola pieza teatral. Hay gente de Argentina en el grupo. El disfrute intercultural que viví fue exquisito, divino, y bueno, crear esa conexión a través del amor por el teatro con esas personas que también están allí poniéndolo todo de sí mismos
para construir sus personajes, para hacer su proceso actoral, pues es un viaje precioso, espectacular. Em, Hay retos, te enfrentas a distintos retos, como cada personaje te implica un nuevo reto. ¿Cuáles fueron esos Eh, retos a los que te enfrentaste? yo me planteé por primera vez como actriz hacer un acento. Si bien es cierto que cuando en improvisación se llega uno a jugar con llega uno a jugar con los acentos y en alguna oportunidad eh, en el juego de la improvisación se da lo del acento y uno lo hace, pero desarrollar un personaje para teatro, para una obra de 90 minutos ¿Qué con más acento sostenido? completo, Ajá. claro, no era algo que yo nunca había experimentado, nunca lo había hecho. Pero ya Será habías algo, hecho algo, en la audición hacías algo, que fue una obra en la que trabajamos sí, juntas. tienes razón, Había, pero habías hecho algo de ese acento era de acento. Venezuela, será el Y, acento andino de Venezuela, tienes toda la razón, claro. y en este, ¿qué acento trabajaste? Era acento argentino, que digamos, para mí no fue lo mismo, era un acento de otro país, digamos. Yo Ay, no me sé, para mí encanta. fue todo un reto, fue súper divertido, Y fue divertidísimo. además que creo que una parte de quienes conforman la agrupación, tú me corriges si me equivoco, hay un argentino también allí, creo que lo acabas de Claro, decir, ¿no? teníamos una stage manager, la stage manager de la producción es argentina y además es una actriz divina y súper querida y como stage manager 5 estrellas, y ella nos sentábamos y yo le preguntaba cómo digo esto, cómo pronuncias aquí, y ella me iba diciendo, me O iba sea, que haciendo fue las como una cotas. coach de acento también, podemos cien por decir así. ciento cien Ah, por ciento Yo empecé, yo me lancé, yo dije, bueno, yo voy a hacer esto, y empecé con ella y su esposo, que también es argentino, y a veces nos acompañaba a alguno que otro ensayo, y yo le iba preguntando, Pablo, Sandra, ¿qué tal aquí? ¿Cómo? No, estás bien, estás ahí, estás chévere. Entonces me iban diciendo que acomoda esto, quita aquí, no sé qué. Em, y bueno, ese fue uno de los grandes retos, ¿no? Bueno, vamos a darle con este acento por 90 minutos hasta el final, con todo y los modismos mm. que hay que incluir, porque el guión es argentino, o sea, la obra está escrita por una escritora argentina llamada Patricia Suárez. Y la obra es Vuela Alto, Mamá. El nombre de la obra es Vuela Alto, Mamá, es una comedia que relata el suceso de una despedida, ¿no? Es como Ujú. el título le hace alusión, muere una matriarca de la casa y, y bueno, muy típico también de nuestra cultura hispana, se generan cualquier cantidad de situaciones que de momento no parecen acorde al duelo y al velorio, pero que cuando lo analizas desde la emocionalidad y también desde la construcción del actor, se pasa por muchas etapas cuando estás en el proceso del duelo, ¿no? Tienes todas las etapas del duelo y cada quien la vive distinto. Entonces yo creo que un poco a profundidad de esta comedia, lo divertida y lo alocada de que es, también te permite darle una mirada. Sí, sí, sí es cierto que pasan un montón de cosas en el proceso del duelo, que uno libra un montón de batallas internas y hay cosas que carecen de sentido, pero que son parte del proceso, como por ejemplo qué sé yo recuerdo velorios con mis primos pequeñitas en los que era un velorio, el velorio del abuelo, y alguien contaba un chiste y no Sí, podías sí. aguantar las risas, y era como, bueno, estás en un velorio, no es lo adecuado, ¿no? Qué falta de... Pero son cosas que pasan y Dices que que pasan falta de también del tacto, mismo, pero yo sí, creo que es una forma de escape también del ser humano, ¿no? es natural el proceso del duelo y siento que esta obra lo plantea muy bien y lo cuenta muy bien todo lo que puede pasar en el marco de una despedida como la de mamá. eh, y bueno, el contexto de unas hermanas que tenían muchísimos años sin verse, con una relación muy mala como hermanas, un vínculo muy quebrantado y bueno, toda la cantidad de discusiones que se pueden dar en torno a eso, sumamente divertido, sumamente divertido. ¿Hubo otra cosa aparte del acento que también representara un reto para ti? Por primera vez, creo que por primera vez en escena, de una obra de teatro, tuve que usar peluca.
Es un reto usar peluca porque un si tienes que reto. bailar y si tienes que Y saltar, tenía que brincar, bailar. entonces que no se vaya a caer la peluca porque entonces se pierde el sentido del personaje. ¿Cómo hicieron allí? ¿Cómo hiciste allí para Nunca se me cayó sostenerlo? la peluca. Menos mal. Yo prefería salir a escena con dolor de cabeza de la templada de la peluca, pero que no se me cayera porque teníamos que bailar. Bailábamos. Era una coreografía que, bueno, te montaba. Yo tenía en una parte de la coreografía, yo me paraba sobre una silla. Entonces yo decía, si me caigo de la silla, se me cae la peluca y creo que eso me va a doler más que el golpe. Es el montón, lo que siempre hemos llamado el malabarismo del actor, ¿no? Sí. Estar allí, estar presente, enfocarte en tu aquí, en tu ahora y tus aspectos circunstanciales, pero sin olvidar que tienes la peluca, que tienes que bailar, que cuidado se te cae, que no te pises la falda para que toda la cantidad de accidentes que estás tratando constantemente de prevenir. Y bueno, afortunadamente este tipo de accidente no ocurrió. Todo el mundo salió y entró con su peluca puesta. Eso, eso corrió Y si sin ninguna ocurriera, nota. bueno, ahí entra la improvisación, ¿no? Que ya tú Sí. tienes herramientas para... Uno quiere que no ocurra, pero a veces pasan cosas, ¿no? Nos pasó, una bebida se nos botó un poquito y tuvimos que resolver y limpiar. Pasan un montón de cosas. Se me cerró el ataúd en un ensayo. No recuerdo si fue un ensayo general o fue la primera función, pero teníamos algo de público, ¿no? Había público en ese momento y se cerró el ataúd. Yo tenía una interacción con la difunta y en el momento que culminó la interacción, ¡pah! Se cerró la tapa del ataúd y eso lo tuvimos que resolver en escena. Y bueno, así tú sabes, cualquier cantidad de cosas que suceden en el momento de la función y que en el proceso uno manteniendo el personaje y lo construido y aplicando lo aprendido a lo largo de los años, pues se aboca a resolver y como dicen por ahí, el show siempre tiene que continuar. Sí, así mismo es. Entonces, bueno, te tocó usar peluca, bailar, trabajar acento, algún otro reto Todo que junto. tengas, todo junto, sí, Em, que tengas como actriz, algo que te gustaría experimentar. ¿Qué me gustaría? ¿Sabes qué me pasó? Tengo varios compañeros que cantan en la agrupación. Parece que han hecho previamente em, algunas presentaciones en las que han incluido, sí, canto, música. Nosotras cantamos en una parte de la pieza, pero pienso que una cosa que me gustaría experimentar alguna vez también sería cantar. No sé quizás si hacer un musical, siento que el musical requiere mucha más preparación, sobre todo porque generalmente combinas la actuación con el canto y el baile no es mi fuerte. El canto tampoco es mi fuerte, pero digamos que sería algo ya que ya bailé, si bailé tampoco es mi fuerte, siento que me atrevería eventualmente a cantar en una obra. Entonces creo que sería algo interesante de explorar. No lo decido yo igual, es algo que hay que ver si se da la oportunidad, si aparece la pieza, pero sí estaría muy interesante. Creo que sería algo Sí, que me gustaría sería hacer. muy interesante, sería un reto, es un reto, porque como tú dices es muy complejo, pero además serías un artista integral, porque entonces manejarías canto, baile, actuación, o sea, pero claro, ¿no? Requiere un entrenamiento mucho Sí, más consistente, mucho más fuerte, pero no es que necesites ser cantante para hacerlo. Hay unos que se les da muy bien, quizás no sé, la ópera, qué sé yo. Pero habrán algunas escenas que requieren un poquito de canto y con que lo hagas, yo creo que con que uno lo hiciera sería un reto súper interesante. O sea, que no sea tu fuerte y que lo puedas hacer en escena sería súper sí. interesante. Sí, creo que sería un reto que me gustaría asumir, quizás hacer otro acento más adelante, ya que me atreví con el No, y que argentino. te manejas bien con los acentos también. Se te No da. considero, no considero que sea mi fuerte. Creo que las dos veces que he tenido que interpretar acentos han sido acentos con los que he tenido cierta familiaridad y por eso he asumido el reto.
De hecho, le comentaba, tenemos una compañera en la agrupación que también es de raíces chilenas. Y Ese cuando es un ella me acento vio, complejo, ¿oíste? No es es tan súper fácil. Súper. Yo complicado, una vez intenté hacer algo súper en acento y me costó muchísimo. chileno, Ajá, chileno, súper. para algo de voz. Era un personaje dentro de un material sonoro que tenía que hacer, no era teatro obviamente, pero era una voz actuada, entonces necesitaba manejar el acento chileno. Fue súper complejo. Al final me Complejo. dijeron, no, bueno, eres una venezolana que llegó y con acento chileno. Y yo, bueno, Sí, yo le decía a esta compañera, ella se llama Gloria, ella me decía, wow, qué bien te sale el argentino, a ver si cómo te sale el chileno. Y le dije, no, no lo olvídalo. creo, no lo creo. El chileno me parece súper complicado. Con el argentino me pasa que tengo una prima que tiene un montón de años viviendo en Argentina y nos llamamos casi que una vez por semana y ella pues ya se le han pegado algunas expresiones. El cine argentino es algo que desde hace muchos años yo veo muchas películas argentinas, series argentinas. Entonces, claro, tendría yo en ese momento cierta familiaridad cuando se me planteó la idea de hacer el acento argentino, vi la ventaja que la stage manager, que es argentina, me ofreció su ayuda y dije, bueno, esto es algo que ¿Y fue puedo algo de tomar el riesgo. exigencia de la agrupación o fue No, algo que tú propusiste como sí, actriz? fue parte y parte, fue de parte y parte. La agrupación es muy, hay mucho respeto en la agrupación desde el punto de vista de que el actor se sienta cómodo con lo que está haciendo. Creo que es una premisa de Latin Us, que es el nombre de la agrupación. Yo siento que buscan mucho la tranquilidad del actor. Hay mucho respeto por el hecho de que el actor se sienta cómodo con lo que está haciendo. em, y que se pueda dedicar plenamente a su trabajo y entregarse plenamente a su trabajo como actor. Fue una de las cosas digamos, que me gustó más de la experiencia. Siempre sentí muchísimo respeto por el proceso, por el actor durante el proceso de trabajo. Y pues cuando se habló de trabajar el acento, el director nos planteó, mira, es valioso el Ujú. acento para lo que se está planteando dentro de la obra, sí, sí es importante, sin embargo, vamos a ir respecto a eh, las posibilidades, digamos, o los recursos actorales que tenga cada uno de ustedes. El que lo quiere intentar, vamos a intentarlo. El que no, digamos, no le parezca o no se sienta en la comodidad de Cómodo. intentarlo, pues Ujú. vamos a buscarle otra vuelta. Y fue el caso fue mi caso, o sea, yo decidí, sí, yo lo voy a intentar, yo lo quiero intentar, a lo mejor no lo voy a hacer perfecto, pero vamos a intentarlo. Y hubo también otros compañeros que dijeron, sí, yo le voy a poner aquí. Se adecuó todo, digamos, se adaptó, se habló, se generó una conversación y salimos adelante con una propuesta que nos pareció que estaba alineada a las necesidades de la obra sin imponer, digamos, esta exigencia, que igual, vuelvo y repito, para mí es muy rico el reto. Ujú. Yo hace rato yo decía, bueno, yo creo que el chileno es muy difícil, pero si a mí se me llaman el día de mañana y me dice, tienes que trabajar el chileno porque hay que hacerte de chilena, yo creo que lo intentaría porque a mí me apasionan los retos actorales, me gustan. Creo que es parte de ese, de ese proceso mágico y es lindo cuando lo trabajas, vas trabajando y a mí me pasó mucho cuando salía de las presentaciones y por supuesto iba mucha gente de habla hispana a ver el teatro, también viene mucho americano porque la obra se presenta con subtítulos en inglés, aunque sea 100% en español, pero bueno, recibimos público, bastante público americano y por supuesto bastante público latino que viven en la ciudad de Cleveland, que fue donde se presentó la obra, donde está el teatro. Em, y me pasaba con mucha gente que, óyeme, mira, tú entonces eres de Argentina, o sea, ¿de dónde eres? No, no, yo soy venezolana. Ay, pero haces muy bien el acento, te quedó muy bien. ¿Sabes cómo hiciste, Naguará? ¿Viviste allá? Hubo gente que me preguntó, ¿viviste en Argentina? Nunca en mi vida he puesto un pie en Argentina, ojalá pronto, me encantaría conocer Argentina, pero es lindo, ¿no? Cuando tienes todo este trabajo por detrás y vas, yo me ponía los podcasts de Claro, argentinos para que ir entrenando el encontraba. oído, sí. Iba todo el día escuchando, entrenando el oído, captando palabras, pronunciaciones, Y las em, expresiones también, que son y parte las que hace. expresiones. eh, Me tocó muchísimo mi personaje.
tenía muy mal genio. Es una chica con muy mal genio. De hecho, es la única en toda la obra que dice malas palabras, pero malas palabras. Terrible. Es terrible, es muy cruel, es súper cruel. Fue muy divertido hacer ese personaje y cuando te toca ponerte en este papel realmente de la mala, ¿no? O sea, es un proceso muy divertido. Además, ella se expresaba eso sin filtro alguno, ¿no? De cualquier cantidad de malas palabras que se te ocurran y adjetivos calificativos y desplantes hacia la gente, insultos, todo lo que está mal, todo lo que está mal, pero que en su contexto para mí tenía mucho sentido, porque era una persona que acaba de perder a su madre, ¿no? Y estaba Dolida, claro. como puedes estar de perder a tu madre, ¿no? Independientemente sea la relación que tienes. Y por supuesto, claro, cuando hay un duelo, hay una cantidad de emociones que afloran y que, mira, no, nunca sabes cómo te va a pegar. Entonces lo disfruté muchísimo y pues en sus expresiones había muchas expresiones muy argentinas. Entonces, bueno, eso también tocó trabajar, investigar qué significa esto. Recuerdo hay una línea que ella acusaba a su hermana de ser una chupacirio. Y nunca había escuchado esa expresión, no sabía lo que quería decir. Ni siquiera sé si es una mala palabra o si está. Creo que es como un insulto, ¿no? Em, entonces me tuve que pedir que me lo explicaran. Mira, ¿qué significa esto? Los argentinos que trabajan conmigo me explicaron y eso pues. Claro, eh, para que la frase también tenga un sentido desde la organicidad, ¿no? No que Correcto, escupas un texto, sino que, o una correcto, línea, una frase, sino que cuando la digas eso hay un entendimiento de la sí, actriz, pero también hay un entendimiento del personaje. Entonces correcto. allí, Entonces tenía que investigar, tuve que hacer un montón claro. de investigación, esto qué es, dónde está este lugar, lugares a los que se hacen referencia. Muy rico todo el proceso de aprendizaje, me siento argentina ahora. Está bien, está bien. Muy Ah, rico, muy rico. sí, y además que ellos cuando se molestan también son muy desinhibidos y muy cómicos. O sea, yo he visto series y he visto películas argentinas donde están diciendo barbaridades y yo me muero de la risa. Pero yo digo, ¿pero por qué me da risa? Porque a mí me parece, nosotros quizás somos más contenidos o tenemos otras formas de expresarnos, pero verlas en ellos con su acento, con su forma de ser, con los movimientos de cuerpo, entonces allí produce mucha risa. Fíjate, Luisana, que me has contado cosas muy interesantes desde el aspecto creativo. Y yo me pregunto, eh, ¿cómo te conectas tú con ese lado creativo? ¿Cómo haces cada artista tiene su proceso, ¿no? Cada artista tiene su forma de crear, pero ¿cómo haces tú para mantener viva la llama de tu esencia a través de la creatividad o a través de lo artístico? Esa es una súper pregunta, porque justo el año pasado fue como el año en el que yo integré y entendí que no me podía seguir alejando de mi lado creativo. Además, yo trabajo digamos, con cosas que siempre me mantienen en contacto con la creatividad, pero más allá de eso, yo me di a la tarea el año pasado de reconectar con ese lado creativo, ¿no? Volver y volver a esas raíces de todo ese proceso creativo en el que yo me sumergía cuando estaba constantemente haciendo teatro y cuando estaba estudiando la carrera y recién cuando me gradué, digamos, y cuando estás como en ese momento en el que en el que estás en el momento de tu máxima expresión. Sí, yo Ujú. siento que yo reconecté muchísimo con eso el año pasado y no es casualidad que, que eso haya traído como fruto poder pisar las tablas nuevamente después de casi 6 años. 6 años exactamente, porque creo que la última vez que estuve en un escenario en Caracas fue en el año 2020, justo antes de la pandemia, y bueno, eh, terminó presentándome en el 2026, ahorita recién, ¿no? Entonces creo que fueron exactamente 6 años de pausa total. Pero antes de que esta presentación de este año se diera, yo estuve trabajando el año pasado
reencontrarme con esa Luisana creativa, con esa Luisana artista que siempre ha estado allí y que es imprescindible para mí, eh, para, para, para para mi ser completo. Y por alguna razón creo que en el día a día, sobre todo cuando emigras, es tanto el trámite administrativo de adaptación, de supervivencia, que te olvidas, o a mí en mi proceso personal se me olvidó todo, ¿no? Me alejé de todo contacto creativo y todo tuvo, tuvo relevancia en el proceso, integrarse, aprender el idioma, estar aquí presente, encontrar lo que necesitas para estar estable. Entonces allí estaba toda mi energía. Pero el año pasado, en algún punto, yo dije, bueno, necesito volver a mí. Y es allí donde empiezo a volver a escribir. En el camino me encontré con este libro del que hemos hablado tantas veces que se llama El Camino del Artista, que no lo he terminado. La mayoría de los artistas que conozco lo han empezado y no lo han terminado. Por eso también tiene su propio proceso Claro, de, de trabajo. Es un libro súper retador que te hace tener una te hace mirada trabajar y una mirada interna, distinta. sí, A y tienes pesar que de que yo trabajar. creo que es de los años 90, creo que por allí es que su autora Julia Cameron creo que es que se hace un boom para esa época. Hoy en día sigue tan vigente como para aquella época. Muy vigente. Es impresionante leer el texto y entender lo vigente que es en el tiempo, ¿no? O sea, yo lo leía el año pasado y pensaba que me podía haber servido cuando tenía 18 años y empecé a trabajar con trilogía actoral, ponle. O sea, así de vigente es el libro. Entonces, eso me reconectó con la escritura, con tantas cosas, hice el casting, salió la oportunidad, llegó a mí la oportunidad de hacer un taller de escritura creativa de la mano de una amiga que es divina. Y bueno, se fueron conectando los puntos y empecé en un momento, estaba en un hype creativo, o sea, estaba escribiendo, estaba leyendo la obra, estaba preparando el personaje y siento que me reencontré. Fue un reencuentro íntimo, muy personal, con mi lado artístico, que, que en el momento, pues, caí en cuenta y dije, claro, es aquí donde necesito estar, es aquí donde necesito mantenerme. Entonces ya, por ejemplo, ahorita terminamos los ensayos, no estoy eh, en constante preparación de un personaje, pero no he dejado de escribir. Me Ujú. mantengo constantemente escribiendo. em, Me gusta hacer mis citas con el artista, Ay, qué entonces trato siempre maravilloso. de ir a Ujú. un museo, pues, siempre estoy buscando ir a un museo, estoy buscando ir a una obra de teatro para mirar, y eso me Te va va ayudando enriqueciendo, a, va alimentando tu alma sí, creativa también. sí, así es, tal cual. Sí, ¿qué le recomiendas tú a aquellos que nos estén viendo en este momento y que necesiten reconectar con su esencia creativa? ¿Qué necesitan? Escucharse, Ujú. escucharse, escuchar muchísimo a su cuerpo, a su alma y a su corazón, a su espíritu, porque creo que allí está la respuesta de todo, ¿no? Cuando empecé a escribir a mediados del año pasado y empecé a leer y empecé a escribir por práctica, empecé a entender que necesitaba escribir. No lo estaba haciendo, pero lo necesitaba hacer y cuando lo empecé a hacer finalmente, se empezaron a conectar todos los puntos. Bien sea porque empecé a entender cosas, bien sea porque me dio claridad mental para ir en busca de nuevos proyectos. Para mí escribir fue clave en el proceso. Empezar a escribir para mí fue clave porque además yo escribo de toda la vida, entonces esto es parte de mí, entonces yo pienso, si tú eres músico y siempre has cantado y dejaste de cantar, canta, canta, vuelve a lo que en algún momento te hizo conectarte con ese lado creativo y con ese lado artístico que yo creo firmemente que todos lo tenemos y que necesitamos explorar estos dones, trabajar estos dones, ir de la mano con ellos y alimentarlos, porque al final es lo que nos ayuda a mantenernos en contacto con nosotros mismos y eso es fundamental, yo creo, para caminar la vida.
Así es, así es. Fíjate que yo siempre le hago unas preguntas a mis entrevistados que forman parte del engranaje de rompecabezas personal. Y yo te pregunto si Luisana tuviera un rompecabezas sobre sí misma, ¿en cuántas piezas lo reconstruiría? Mm. ¿Cuántas piezas? ¿Cuántas piezas serían? Si se armara ese rompecabezas de Luisana, tuviera un número específico, no sé, 50, 100 piezas, 20 piezas, 5 piezas, no sé. Sí, yo no pienso que sea un rompecabezas de menos de 100 piezas. Yo pienso que mi vida está conformada de un montón de cosas, por supuesto, como las de todo el mundo. Y cuando tú me preguntas por esas piezas, yo pienso en las personas, en los vínculos que yo he construido a lo largo de la vida, los que se me dio porque tuve la dicha de tener, como por ejemplo mi familia, que es bastante, y a lo largo de mi vida con todas las personas con las que yo he conectado, universidad, teatro, trabajo, tantos lugares, ¿no? Donde tú conoces personas y conectas. Y bueno, por ejemplo, como tú, que te conocí hace, no voy a decir cuántos años para no, sabes, pero estas amistades que te acompañan a lo largo de los años y que no importa cuántos años tengas sin hablar con esa persona, el cariño está ahí, está intacto. Y yo creo que todas esas personas en mi vida, incluyendo mi familia, mis amistades, eh, todas forman parte de mi rompecabezas. Y esas personas, esos vínculos me han llevado a encontrarme con quien soy, a estos lugares donde se pone en marcha la Luisana artista, em, la Luisana mamá, la Luisana hija, profesional, trabajadoras, todas las Luisanas. Entonces tengo no solamente todas las piezas de todas las Luisanas, sino las piezas de todas las personas, ¿no? Para mí cada persona en mi vida es una pieza y por eso digo que no puede ser un rompecabezas de menos de 100 piezas. Creo que Está es un perfecto, montón. un montón. ¿Qué color tendría? Tiene que ser púrpura. ¿A Tendría qué mucho púrpura y rosado. y rosado, ¿a qué olería? Olería, puede ser que huela a flores, Ok, ¿algún tipo de flor específica o no? Cualquiera. la orquídea. La orquídea, ok. Si tu rompecabezas, ese que es de no menos de 100, se conformara en palabras, dime las 5 primeras palabras que lo conformarían. Wow. Bueno, arte, Ok, creo que sería una principal, familia, amistad. ok. ¿Cuántas llevo? Llevas Arte, 3. familia, amistad. Familia, amistad, ajá. Creo que el trabajo Arte. es una parte importante de mi rompecabezas, más allá del significado monetario, retributivo, pero la acción de trabajar creo que está muy integrada en mí. O sea, soy una persona que trabaja independientemente si esté lucrando de eso o no. Soy una persona de proyectos, siempre tengo un proyecto, siempre. Entonces, el trabajo creo que estaría allí. Em, bueno, vamos a decir que el amor Ok, sería claro. la última palabra, pero no menos importante, ¿no? El amor por todo lo que hago, porque sí que trato que todo lo que haga lleve ahí el sellito del amor y hacerlo con amor y vivir con amor. Suena un poquito Pero hippie, bueno, el pero amor es parte de la vida. El amor al trabajo, eh, el amor a los hijos, el amor a la familia, el amor a los amigos, que es todo lo que de alguna manera has conversado hasta ahorita, desde que te pregunté por las piezas del rompecabezas. Entonces, tener en consideración a otros seres de tu familia como parte de sus piezas, eso habla también de amor y eso tiene que estar allí dentro de esas piezas. Luisana Saturno estuvo acompañándonos en rompecabezas personal, actriz, community manager, periodista, amiga. Aquí un poquito hablando sobre todo esa experiencia que ha tenido de regresar nuevamente a las tablas. Recuerda que si te gustó este episodio, pues tú le das like, te suscribes, lo compartes, porque es la mejor manera de apoyar este proyecto y de hacernos crecer como comunidad. gracias, gracias Cris por el espacio y por el cariño y por la linda energía, ¿sí?